Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen para destacar los temas relacionados con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. Soy Santiago López González y a continuación les presento los temas que vamos a tratar en esta edición. El gobierno de Estados Unidos anunció que enviará millones de vacunas contra el COVID-19 a países de América Latina como parte de un compromiso del presidente Joe Biden de asumir un rol de liderazgo para poner fin a la pandemia en nuestra región y también en el mundo. La decisión ha sido llamada diplomacia de las vacunas, un fenómeno que también vimos por parte de China y de Rusia. Con un invitado especial aquí vamos a analizar ese tema, la donación de este arsenal de vacunas y qué puede haber detrás de esa iniciativa más allá de las buenas intenciones de la Casa Blanca. En un hecho también destacado, el repunte de casos de contagio de las últimas semanas en México indica que el país encara una tercera ola de contagios debido a buena parte de las variantes que han empezado a llegar en ese país, incluida la variante Delta, una de las más contagiosas. México ya comenzará a reportar en los próximos días, o ya comenzó a reportar mejor, hospitales y unidades de cuidados intensivos saturados y un aumento en el número de casos. Hasta 9,000 contagios diarios en solo 24 horas han comenzado a reportar. Veremos cómo está la situación. Y también con nuestros corresponsales en Brasil, Perú y Paraguay veremos cómo está el panorama general en esos países. En algunos de ellos han comenzado a bajar levemente los números de contagios gracias al avance de la vacunación. En otros, como en el caso de Paraguay, recibieron el mayor lote de vacunas que haya llegado a ese país suramericano a través de una donación de Estados Unidos. Esto dará un impulso a ese rezagado plan de vacunación. Son algunos de los temas, tenemos muchos más, pues simplemente comenzamos y lo tenemos que hacer con la cifra destacada de esta semana. Y son los más de 4 millones de personas que ya fallecieron en el mundo por cuenta del COVID-19, según datos de la OMS y del conteo de la Universidad Johns Hopkins. Se llega a este oscuro hito en la historia de la humanidad mientras las diferentes naciones avanzan a un ritmo muy desigual con las campañas de vacunación. También cuando estamos en medio de la preocupación mundial, generalizada por supuesto, por el auge de la variante Delta que está causando estragos en países como Indonesia e Israel, en donde hay repuntes de contagios. También, por ejemplo, países como el Reino Unido y otros países de Europa han registrado un aumento de casos. Más de 4 millones de muertos equivale a la población de un país como Georgia en el Cáucaso y es una población mayor que la población que tiene Uruguay. La Organización Mundial de la Salud reiteró que la lucha contra la pandemia no ha terminado y manifestó su preocupación ante lo que considera es una prematura reapertura de las economías a nivel mundial. No estamos en un buen momento. En África hubo un aumento del 16,7% de los casos en 7 días. En la región mediterránea aumentaron en un 16,4%. Los casos en Europa en un 33%, un 8,6% en el sureste asiático, un 10% en el Pacífico Este. La única región que tiende a bajar es la de las Américas. Hay más de una docena de países que tienen curvas epidémicas que son casi verticales en este momento, casi verticales. Esta no es una situación en la que deberíamos estar si tenemos herramientas y manos. También destacado la vacuna cubana Abdala, que tiene más del 92% de eficacia de acuerdo con los ensayos clínicos, recibió la autorización para su uso de emergencia en Cuba. De esta manera, la vacuna podrá ser inoculada en todo el territorio de esta isla del Caribe tras recibir esta autorización de uso de emergencia por parte del ente regulador en temas sanitarios allí en Cuba. Se trata de la primera vacuna desarrollada en América Latina en alcanzar esta condición de uso. Veamos. Latinoamérica ya tiene su primera vacuna autóctona contra el COVID-19. El fármaco cubano Abdala recibió este viernes la autorización de uso de emergencia en el país caribeño. Así podrá acelerarse la inoculación en la isla, que no celebró ningún convenio con otras vacunas extranjeras. Podemos estar diciendo que tenemos la primera vacuna con autorizo de uso de emergencia otorgado por la Agencia Cubana Reguladora de Medicamentos. Abdala tiene una eficacia del 92,2% contra el riesgo de contraer COVID con síntomas, según el grupo farmacéutico estatal Biocuba Pharma. La ventaja de Abdala es que puede almacenarse entre 2 y 8 grados Celsius, un elemento significativo en América Latina,
donde la refrigeración a alto nivel, necesaria para otras vacunas, es difícil. Un segundo candidato cubano a la vacuna, bautizado como Soberana 2, también está en la recta final, tras lograr una eficacia del 91%. En las próximas semanas podría ser aprobado también su uso de emergencia, con lo cual la isla contaría con 2 vacunas. Más de 1 millón de los 11 millones de cubanos ya han recibido la pauta completa de Abdala o Soberana 2. Y el propósito de las autoridades sanitarias es tener al 100% de los habitantes de la isla vacunados antes de que acabe el año. En paralelo, se ha estado trabajando intensamente en los elementos productivos, incrementar las producciones para seguir el proceso de vacunación a nuestra población. El país también espera vender sus fórmulas en el extranjero. El gobierno venezolano, que ha comprado 12 millones de dosis de Abdala, sin embargo, aún podrían pasar meses hasta que Abdala alcance la homologación de la OMS que le otorgue la aceptación internacional. Lo avanzábamos también en el sumario de temas del programa. Estados Unidos anunció que enviará millones de vacunas contra el COVID-19 a países de América Latina en un nuevo capítulo de la llamada diplomacia de las vacunas, como ya sucedió con China y con Rusia. Las donaciones son muy generosas y en este momento pues la ayuda le sirve a cualquier país que la reciba. En América Latina el aporte es grande. Veamos las cifras. Brasil recibirá o recibió ya 3 millones de dosis, Colombia 2.5 millones, Perú y Ecuador 2 millones de dosis, Honduras y El Salvador 1.5 millones de dosis, México recibió 1.3 millones de dosis, Canadá 1 millón, Paraguay recibió 1 millón de dosis y Uruguay también ya recibió 500.000 dosis de vacunas. Pero ¿qué es lo que hay más allá de las buenas intenciones que pueda tener la Casa Blanca para ayudar a superar la pandemia? Estas donaciones también tendrían que ver con el regreso de Estados Unidos al escenario internacional como un actor líder. Vamos a analizar ese tema con Manuel Alejandro Rayran. Él es docente de la Universidad Externado de Colombia, es máster en diplomacia y resolución de conflictos. Nos atiende desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Alejandro, bienvenido. Gracias por acompañarnos en el programa. ¿Y cuál podría ser entonces esa estrategia que tiene Estados Unidos para decidir entonces donar estos enormes lotes de vacunas a diferentes países, varios de ellos en América Latina, como veíamos en la gráfica? Santiago, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Considero que la entrega de donaciones de estas vacunas hace parte de una gran estrategia, una estrategia que es de gran escala y para un periodo prolongado por parte de Estados Unidos. Y esta donación apunta a equiparar las acciones diplomáticas que ha realizado China y Rusia con la vacuna, y que pues no hay que olvidar que cuando surgen las vacunas en Estados Unidos y en Reino Unido y Alemania, estos países lo que hacen es acapararlas. Lo que hizo Rusia y China distinto fue donarlas, y pues digamos que este es un primer punto dentro de esta estrategia. Considero que la segunda es demostrar que Estados Unidos sigue presente en la escena internacional y que quiere demostrarle a la comunidad internacional que Estados Unidos aún puede proveer bienes públicos como las vacunas. Y finalmente yo considero que la entrega de esto es posicionar la imagen también de Estados Unidos. No hay que olvidar que el 23 de junio de este año, por ejemplo, los legisladores, tanto demócratas como republicanos en la Cámara de Representantes, estaban discutiendo en el Comité de Asuntos Exteriores solicitando ponerle o etiquetar todos la vacuna con la bandera de los Estados Unidos. Es decir, que con la botellita de la vacuna la idea era ponerle la bandera de los Estados Unidos para posicionar a este país en el escenario internacional dentro de esa guerra también de la diplomacia de las vacunas. Alejandro, la administración del presidente Joe Biden ha sido poco clara, ha sido poco contundente en el tipo de relación que quiere tener con la región de América Latina. ¿Esta donación de vacunas puede ser un primer paso de acercamiento con la región? Porque así como vemos que le donó a algunos países, hay otros que no figuran en ninguna de las listas. Por ejemplo, Nicaragua y Venezuela y también Argentina. Sí, pues la verdad considero que la donación de las vacunas es una acción que apunta más a la estrategia general de los Estados Unidos. Y esto lo digo que, digamos que América Latina, como bien lo dice Santiago, no está dentro de la agenda prioritaria del presidente Biden, y eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, con la evaluación anual de amenazas de la Oficina de Inteligencia en su informe de abril de este año, y así también en la Guía Estratégica de Seguridad Nacional, que pues digamos que le ubica o le entrega muy poco espacio a América Latina. No obstante, considero que los programas de asistencia extranjera de Estados Unidos están conducidos bajo los principios de acciones correctas
e inteligentes que Estados Unidos quiere dar con estas vacunas. Entonces, si bien América Latina no es el punto central dentro de la estrategia de Estados Unidos, sí ha sido lo que es Centroamérica y digamos que más que todos los países de la Comunidad del Caribe. Estos países son fundamentales porque de acuerdo a la Administración Nacional de Oceanía y de Parte Atmosférica de los Estados Unidos, consideran que existe un 60% de probabilidad de que este año haya una temporada de huracanes más fuertes. En ese sentido, Estados Unidos, al entregarle estas vacunas a Centroamérica, quiere evitar más daños en la región y evitar que vengan más migrantes a su país. Alejandro, me sigo despegando del tema médico y juntándome un poco más al tema político. ¿Qué impacto puede tener en la comunidad internacional este anuncio de Estados Unidos de donar cerca de 500 millones de dosis a varios países del mundo? Estamos analizando el caso de América Latina, pero también van a donar a otros países como por ejemplo Bangladesh, a varias naciones en Asia Central y otros países del sudeste asiático. Bueno, el impacto principal, en mi opinión, es que va a dejar un mensaje a la comunidad, que eso lo vimos en el G7 y su visita a la Unión Europea y la OTAN, es que Estados Unidos no solamente regresó al escenario internacional, sino que llegó para quedarse. Y yo creo que ese es el mensaje que busca Estados Unidos con esta donación. También considero que con estas donaciones buscan es fortalecer las relaciones amigables históricas con sus aliados y finalmente creo que lo que le apuntan con esta donación y el impacto político es decirle a la comunidad internacional que Estados Unidos nuevamente le apuesta a la cooperación y a las relaciones multilaterales y no a las unilaterales que vimos bajo la administración de Trump, que fueran las que primaran. ¿Cuál puede ser lo que espera o qué es lo que esperaría Washington a cambio de estas donaciones? ¿Qué esperan en retribuciones? Es una excelente pregunta, Santiago, y es que para responder este interrogatorio pues hay que saber que la visión que tienen los estrategas de Estados Unidos es que ellos ven el mundo como si fuera una guerra 2.0. Yo no la considero así, no obstante, como la visión de Washington es que el mundo entra a una guerra fría 2.0, lo que Estados Unidos busca con esta entrega de los grandes lotes de vacunas es fortalecer su relación con estos países para que esos países que reciben las vacunas pues puedan respaldar al presidente Biden en las diferentes mesas de negociación y temas de negociación que va a abordar. Y por eso decía Santiago que la agenda y la estrategia del presidente Biden es amplia, ¿no? Porque además de estos 4 años el presidente Biden quiere modificar algunos temas como la reforma a la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Salud o los suministros de cadenas que lo quiere modificar y el impuesto global a la sociedad, entre otras. Y para hacer esos cambios, grandes cambios con un impacto dentro del escenario internacional, claramente Biden tiene claro que debe tener un apoyo de sus países aliados. Y considero que esto es una manera de pavimentar unas relaciones con estos países para que estos países posteriormente lo apoyen en estos cambios en los organismos internacionales. Para terminar, le pregunto, en las crisis mundiales, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, después de ella Estados Unidos se alzó como un gran líder mundial, como una potencia, también como en cierta forma como el país que salvó al mundo de la amenaza del nazismo. En esta coyuntura en la que estamos, ¿cree usted que Estados Unidos está tratando de seguir el mismo guión, de alzarse a nivel mundial entonces como un líder en esta coyuntura sanitaria en la que estamos, pero el escenario a nivel diplomático es muy distinto y así lo ha enseñado China a lo largo de los últimos años en la forma en que este país asiático se relaciona con el resto del mundo? Santiago, yo lo veo de dos maneras. La primera es que creo que Estados Unidos en estos momentos, más que librar al mundo de alguna amenaza como fue el comunismo durante la Guerra Fría o el terrorismo, como fue durante los primeros 10 años del siglo XXI, yo creo que Estados Unidos con esto lo que está buscando es salvar su hegemonía y su liderazgo mundial. Y digamos que por ese motivo su estrategia para estos 4 años es bastante amplia. Estados Unidos, y no hay que olvidarlo, ha estado en un proceso de declive progresivo desde la crisis financiera del 2008 y lo que eso le ha permitido o lo que ha tenido como consecuencia es el debilitamiento de la estructura hegemónica de Estados Unidos en el mundo. Estructura hegemónica como que se materializan en las capacidades económicas, industriales, es decir, capacidades materiales, las institucionales y las ideacionales, es decir, las concepciones del orden liberal democrático. Estos 3 elementos que componen lo que es una estructura hegemónica dentro del sistema internacional que ha visto debilitado en Estados Unidos. Y en ese sentido creo que Estados Unidos busca fortalecer internamente para poder así tener una mayor agencialidad o acción en el escenario internacional. Manuel Alejandro Rayran, desde la ciudad de Bogotá, gracias por este análisis para la audiencia de France 24. Gracias por acompañarnos en el programa. Rayran, ya no se me olvida nunca más.
Y vamos a las cifras, veamos cómo está la situación de contagios y de fallecidos en diferentes países de América Latina. Así están las cosas para el cierre de esta semana. Vamos a ver los 5 países con la mayor cantidad de casos en nuestra región, es decir, el top 5. Y comenzamos con Brasil, que cierra esta semana con más de 18.900.000 casos confirmados. Más de 530.000 personas han fallecido allí. Argentina tiene más de 4.600.000 casos y ya más de 97.900 personas han fallecido. Este país se aproxima ya a las 100.000 víctimas mortales. En tercer lugar está Colombia con más de 4.400.000 casos confirmados. En este país 111.000 personas han perdido la vida. En el puesto número 4 es para la República Mexicana con más de 2.5 millones de casos confirmados y, como lo decíamos, está enfrentando ya la tercera ola. Más de 234.000 personas han fallecido allí en México. Y para cerrar este top 5 está Perú con 2 millones de casos y más de 190.000 fallecidos. Vamos a ir entonces a Brasil. A lo largo de las semanas les hemos reportado la situación en ese país suramericano. Ya lo decíamos, es un país que es uno de los más críticos en la región, uno de los más críticos a nivel mundial, encabeza el top 5 con la mayor cantidad de casos y también se habla ya de la llegada de algunas variantes de el COVID-19. Vamos entonces hasta Río de Janeiro. Allí está Valeria Zacone para conocer las novedades. Valeria, ¿cuáles son los avances en torno a esa investigación que está en marcha allí en Brasil, que lo estábamos mencionando, está avanzando en torno a ese intento de compra y también luego la cancelación de un pedido de un lote de vacunas de Covaxin de la India? Ya son 2 los escándalos relacionados con la compra de vacunas en Brasil. La semana pasada conocíamos el caso de la Covaxin, la vacuna importada irregularmente de la India, y delante de las denuncias el gobierno de Brasil decidió interrumpir la compra. Esta semana en la Comisión de Investigación de la Gestión de la Pandemia hemos sabido que había una empresa fantasma que ofreció al Ministerio de Sanidad una gran cantidad de vacunas AstraZeneca también importadas de la India. Según denuncian algunas personas involucradas en esta trama, la oferta era vender esta vacuna a un precio más alto de mercado y quedarse la empresa con $1 por cada dosis. En este momento, en la Comisión de la Pandemia se están escuchando a varios testigos y a personas supuestamente involucradas en esta trama que, según el presidente de la Comisión, Omar Aziz, estarían mintiendo, y por esta razón esta semana él decretó prisión para Roberto Díaz, el exdirector de logística del Ministerio de Sanidad, porque según él habría mentido durante toda su declaración. Ha sido un acto de fuerza para avisar a las personas que acuden a esta comisión que no pueden mentir. Roberto Díaz ha pagado una fianza de $210 para no ir a la cárcel, pero la tensión entre los poderes sigue porque Omar Aziz ayer también criticó la supuesta implicación de militares en esta trama de corrupción y desvío de dinero. Hay que recordar que el gobierno de Jair Bolsonaro tiene el número más grande de militares en cargos públicos, incluso mayor que durante la dictadura militar. Son más de 6.000 cargos y las declaraciones de Aziz han hecho mella en las Fuerzas Armadas. Ayer hubo un comunicado tanto de las Fuerzas Armadas como del Ministerio de Defensa criticando las palabras de Aziz. Y mientras ya vemos que esta situación conturbada empieza a tener un reflejo en los sondeos de opinión, porque acaban de salir unos datos y el 51% de los brasileños rechazan a Jair Bolsonaro. Hace unas semanas era el 45%. O sea, esta situación está impactando claramente en la popularidad de Bolsonaro. Todo el tema relacionado con la pandemia del COVID-19 ha impactado la imagen del presidente brasileño. Valeria, ahora sí vamos a las cifras. Después de varios meses de tener récords de contagios, de hospitalizaciones, de personas fallecidas, ¿cómo está la situación allí en Brasil? Porque recientemente se han registrado unos pequeños descensos. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Es entonces por el avance de la vacunación? ¿Se debe a esto?
Brasil ha superado los 530.000 muertos, una cifra que impacta. Sin embargo, la buena noticia es que por primera vez desde el mes de marzo, la media diaria de muertes ha bajado. Se sitúa más o menos en 1.500 muertos por día, todavía es mucho, pero mucho menos que los que se registró en el mes de abril, cuando se alcanzó la cifra espantosa de 4.300 muertos por día. De hecho, en la última semana la mortalidad ha bajado un 20% y los expertos esperan y calculan que va a seguir bajando como efecto directo de la vacunación, que sigue lenta, pero avanza. Ya hay 80 millones de brasileños, es decir, el 38% de la población que ha recibido la primera dosis y un 14% que ha recibido las dos dosis y que está completamente inmunizado. Mientras tanto, ciudades como São Paulo han empezado a flexibilizar las medidas de cuarentena. Por ejemplo, la ciudad más grande de Brasil y también la más afectada por el coronavirus permitirá ahora que bares y restaurantes estén abiertos hasta las 11 de la noche y que también puedan tener un aforo equivalente al 60%. Valeria, quiero preguntarle por el avance de la variante Delta allí en Brasil. Hay casos reportados en São Paulo y también en Río de Janeiro. ¿Qué dicen las autoridades entonces? La variante Delta preocupa y mucho a las autoridades sanitarias de Brasil. Ya sabemos que hay varios casos en Río de Janeiro, São Paulo, en el estado del Maranhão. De momento parece que son todos casos importados, es decir, de personas que viajaron al extranjero, contrajeron allí el virus y volvieron enfermas. Sin embargo, el riesgo de una tercera ola tan mortífera o incluso más que la segunda es real, y por eso las autoridades sanitarias de algunos estados federados están pensando en reducir el intervalo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas, especialmente de la Pfizer y de la AstraZeneca, que según el protocolo sanitario de Brasil tienen un intervalo de 3 meses. El problema en realidad es poderse abastecer con los inmunizantes, porque Brasil, lo hemos contado varias veces, es una potencia sanitaria, tiene gran capacidad de aplicar vacunas en larga escala. El problema es la compra de este bien escaso y deseado por todos los países del mundo. Entonces, en los próximas semanas y meses sabremos cuál es la real capacidad de negociación de un gobierno que es aquejado encima por unos escándalos de corrupción, precisamente con la compra de vacunas. Pues lo veremos, Valeria, cuál es esa capacidad de negociación que tiene el gobierno brasileño para comprar más vacunas. Gracias por este reporte desde la ciudad de Río de Janeiro. Vamos ahora hasta México. Este país está presentando un repunte de los contagios del coronavirus. Además, fueron reportados casos relacionados con diferentes variantes del COVID-19. Algunos de estos casos podrían ser importados ante la llegada de cientos de turistas por el inicio de las vacaciones del verano boreal. Vamos a profundizar en este tema, por eso conectamos con Mario Carbonell en la capital mexicana. Hola Mario, pues ya lo estábamos mencionando, la tercera ola parece que ya está instalándose allí en México, ha comenzado, hay muchos casos de contagio. ¿Cómo está el ritmo de contagio y de fallecidos allí en la República Mexicana y qué dicen las autoridades sanitarias? Así es, estamos ya en plena tercera ola, reconocida tanto por las autoridades mexicanas como por la OPS, y es que la curva epidémica ha aumentado a 27%. Esta semana se han tenido récord de contagios en un solo día. Por ejemplo, el jueves se reportaron más de 9.400 casos en las últimas 24 horas. Esto es 1.000 más que un día anterior y son cifras que no se tenían desde febrero pasado. La Ciudad de México, la península de Yucatán, estados como Sinaloa, Oaxaca y Baja California Sur son las entidades de mayor contagio. En esta última entidad, la capital, La Paz, decidió cerrar sus playas hasta el próximo 15 de julio para intentar contener los contagios. En la capital del país, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, admitió que hay un alza en las hospitalizaciones. Sin embargo, este incremento de contagios en todo el país, según las autoridades, no va acompañado de un aumento en los fallecimientos, porque es a la población joven a la que más está afectando esta tercera ola, a los de 18 y entre 18 y 39. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha hecho un llamado a no desconvertir los hospitales para seguir dando atención prioritaria a pacientes COVID. Mario, con este panorama, entonces, ¿cómo está avanzando la vacunación? Sabemos que allí ya hay registro abierto de modo general para las personas adultas para que el que se quiera vacunar puede asistir al centro de vacunación que desee y allí recibe su vacuna.
Al país han llegado alrededor de 64 millones de vacunas, pero al más reciente corte se han aplicado poco más de 49 millones. Esto es una diferencia de 14 millones de vacunas entre las que han llegado y las que se han aplicado. Esto ha generado algunas dudas, algunas críticas. Las autoridades aseguran que es falso que se estén almacenando las vacunas y argumentan que el proceso de distribución hasta los puntos de vacunación tarda unos 5 días. Sin embargo, pues es una cantidad considerable que ha despertado inquietud sobre la capacidad del gobierno para aplicar vacunas a un mayor ritmo. Actualmente se está inoculando a la población de entre 30 y 39 años y en efecto se abrió ya el registro para que los de 18 años en adelante, esto es toda la población adulta del país, se registre para próximamente recibir su dosis. En la frontera norte se está acelerando la vacunación con Pfizer porque Estados Unidos es la condición que puso para próximamente, eventualmente, reabrir la frontera, pero debe ser vacunada la población con Pfizer. Mario, quiero preguntarle ahora por el tema de la variante Delta, que tiene varios países ya en alerta. Ya lo decíamos, hay varios países de la región de América Latina que la han registrado. ¿Cuáles están confirmadas allí en México y qué han dicho de la variante Delta allí? Es sin duda la variante Delta la de mayor preocupación porque pues se está convirtiendo en la predominante, al menos en el centro del país, en la Ciudad de México y en estados como Puebla. Hasta hace unos días era la variante Gamma, la de mayor presencia. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades y especialistas, ya la variante Delta es la de mayor predominancia en el centro. En el norte es la Alfa y la Gamma, en el sur del país es un poco de las tres, Alfa, Gamma y Delta, pero los especialistas prevén que hacia el fin de año será sin duda la variante Delta la de mayor presencia, que es también la de más alta transmisión, la de mayor contagio. Y hay algunas dudas sobre la eficacia que tienen las diferentes vacunas para proteger contra esta variante. En México se está aplicando Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino, Sinovac y pues las autoridades sanitarias hacen un llamado a que la población se aplique la que le toque, que cualquier vacuna tiene de alguna manera protección contra las distintas variantes y ese es el llamado a que se apliquen la vacuna. Mario, muchas gracias por este reporte desde la Ciudad de México. Vamos ahora hasta Perú. Allí fueron anunciadas algunas novedades a lo largo de esta semana. El país ha impulsado el plan de vacunación gracias a las donaciones que ha recibido de Estados Unidos, ya que la situación sanitaria ha mostrado leves mejorías. Precisamente le vamos a preguntar sobre este tema a Francisco Zacarías, nuestro corresponsal en la ciudad de Lima. Hola Francisco, ya estamos conectados y comienzo por preguntarle por esa disminución en los casos de contagio. Ya han comenzado a levantar algunas de las restricciones, incluso porque el panorama sanitario en Perú empieza a mejorar. La gran pregunta es ¿a qué se debe esta mejoría y si podemos esperar entonces un mejor escenario para el país? Santiago, cordiales saludos desde Lima. Las autoridades peruanas anunciaron que ninguna provincia en el país se encuentra en el nivel de alerta extremo y revelaron que los contagios y fallecimientos por el COVID-19 disminuyeron 13 y 10 semanas consecutivas respectivamente. Es por eso que se han establecido dos nuevas medidas. En Lima, así como en la mayoría de regiones, el toque de queda se iniciará a la medianoche y finalizará a las 4 de la mañana. Asimismo, los domingos se permite el uso de vehículos particulares. Solo en las regiones sureñas de Arequipa, Moquegua y Tacna permanecen con restricción muy alta. Las autoridades sanitarias afirman que en la última semana los contagios de coronavirus se redujeron al nivel en que estaban entre la primera y segunda ola. Ellos confían en que en unas 2 semanas los casos se podrían ubicar por debajo de ese nivel, pero diversos expertos le piden al gobierno no caer en triunfalismos y devolver las medidas restrictivas, porque calculan que en 3 semanas se podría producir una tercera ola de COVID-19 en el país y advierten que los descensos en contagios y fallecimientos por COVID-19 podrían cambiar en pocos días a un escenario complicado. La tercera ola sigue siendo una amenaza entonces en Perú. Francisco, pero esta semana una buena noticia, llegó un lote procedente de Estados Unidos, donaciones de Washington a este país suramericano. ¿Para dónde van a ser destinadas estas dosis que llegaron al país?
Perú recibió un segundo lote de 1 millón de dosis de vacunas contra el COVID-19 de laboratorios Pfizer, que fue donado por Estados Unidos. Así se completaron las 2 millones de vacunas que el gobierno de Joe Biden prometió al Perú para colaborar en los esfuerzos de este país por salvar la vida de muchos peruanos. Este importante donativo permitirá acelerar el plan de vacunación establecido por las autoridades sanitarias. Precisamente, el Ministerio de Salud inició una maratón de vacunación de 36 horas continuas para impulsar la inmunización en 200.000 personas. Estarán incluidos adultos mayores que no recibieron la primera o segunda dosis, rezagados de la primera y adolescentes de 12 y 17 años con comorbilidades priorizadas. En las siguientes semanas se realizarán otras 2 jornadas conocidas como vacunatón. Las autoridades han reconocido que la vacunación permitirá a la población estar protegida ante una eventual tercera ola del coronavirus. Francisco, muchas gracias por este reporte desde Lima, la capital peruana. Vamos ahora a nuestra sección en redes. Veamos otras noticias destacadas de esta semana aquí en COVID-19, la semana en América. Las farmacéuticas Pfizer-BioNTech van a desarrollar una dosis de refuerzo como medida preventiva contra la variante Delta del COVID-19. Ante la propagación de la variante, las compañías desarrollaron entonces una dosis de refuerzo con el fin de proteger aún más a las personas contra esta variante del coronavirus. De esta forma, responden a reportes hechos por el Ministerio de Salud de Israel, que es uno de los países más avanzados en temas de vacunación, que indicó que pasados 6 meses la eficacia de la vacuna comienza a disminuir en los pacientes. También destacado, los Juegos Olímpicos de Tokio serán celebrados sin espectadores y bajo el estado de emergencia. Esto después de que el primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunciara por 4ª vez el estado de emergencia en Tokio debido al aumento de casos de COVID-19, por lo que las justas deportivas no contarán con espectadores y marcarán la historia de los Olímpicos por ser la primera vez que las justas deportivas son realizadas a puerta cerrada. Solamente las vamos a poder ver por televisión. Y retomamos el debate. ¿Vacunas contra el COVID-19 protegen contra la variante Delta? Pues nuevos estudios realizados en Francia evidencian que las vacunas están siendo usadas o que están siendo usadas contra el COVID-19 sí ofrecen protección contra la variante Delta, que es ya, por ejemplo, la variante mayoritaria en Estados Unidos. Y llegó la hora de hablar de la situación en Paraguay. Un esperado lote de 1 millón de dosis de vacunas donado por Estados Unidos ya llegó a este país suramericano y se espera que este dé inicio a una vacunación masiva allí en Paraguay. Vamos a conversar entonces con Fernando Boxia, él es nuestro corresponsal allí en Asunción. Hola Fernando, gracias por acompañarnos hoy en el programa y pues denos entonces detalles de la llegada de este lote allí al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Asunción. Paraguay recibió este viernes un lote de 1 millón de vacunas Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos. Se trata del lote de vacunas contra el COVID-19 más grande que llegó hasta ahora al país. Para el almacenamiento, la recepción y el traslado de estas dosis, el gobierno recibió el apoyo de una empresa privada debido al especial cuidado que requieren las vacunas Pfizer. La llegada de este cargamento es crucial para la lucha contra el coronavirus en Paraguay debido a que hasta ahora solo unas 900.000 personas fueron inmunizadas y el país sigue en una crisis sanitaria con una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas del mundo en este momento. La llegada de estas vacunas también significaron un alivio para el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, fuertemente criticado por su gestión durante la pandemia. Hasta ahora fueron más las vacunas que llegaron por donaciones de gobiernos extranjeros que aquellas que fueron efectivamente compradas por el Estado paraguayo. Fernando, y este cargamento de vacunas, ¿cómo impulsará entonces ese rezagado plan de vacunación nacional? Este millón de vacunas permitirá un avance importante en la campaña de vacunación contra el COVID en Paraguay. Durante el fin de semana, las dosis que llegaron serán distribuidas a todas las regiones del país y los puestos vacunatorios serán refaccionados para poder suministrar las dosis de Pfizer. El lunes, los trabajadores considerados esenciales por el Estado como bomberos, policías, militares, guardiacárceles, educadores y trabajadores de prensa recibirán una dosis. Desde el martes se avanzará con la población mayor de 35 años de edad. El gobierno anunció también ya que los adolescentes de 12 a 17 años con enfermedades de base también recibirán una dosis de la Pfizer. El gobierno estima que a partir de la semana que viene, unas 90.000 personas se podrán vacunar de forma diaria contra el coronavirus en Paraguay.
A pesar de que en las últimas semanas las estadísticas mostraron un descenso marcado en la cantidad de contagios y muertes diarias por COVID-19, el Ministerio de Salud advirtió que el país sigue en alerta roja y los hospitales continúan completamente colapsados. Importante este lote de vacunas para Paraguay. Fernando, muchas gracias por este reporte desde Asunción y así llegamos al final de nuestro programa aquí en COVID-19, la Semana en América. La próxima semana con más hechos y más noticias. Siga con France 24.